Presentando campilobacteriosis. Soy un bovino macho reproductor clínicamente asintomático. Sin embargo, el dato refleja una caída en la tasa de concepción y reportes de aborto en el primer tercio de la gestación. El diagnóstico presuntivo apunta a una falla reproductiva de origen infeccioso. ¿Qué podría ser? El agente causal es una bacteria del género Campylobacter. Morfológicamente, como podemos ver en la imagen, es un bacilo gram negativo caracterizado por su forma de curva en S. Fisiológicamente es un microorganismo microaerófilo. Esto significa que requiere de concentraciones muy bajas de oxígeno y elevadas de dióxido de carbono. Además, es un patógeno sumamente frágil fuera del hospedador. Se destruye rápidamente por desecación, calor o la simple exposición al ambiente directo. Tradicionalmente se pensaba que solo una subespecie afectaba la reproducción, pero no. Por un lado tenemos Campylobacter fetus, subespecie venerealis, que es el patógeno del tracto genital bovino, transmitido por vía sexual y causante de infertilidad temporal y reabsorciones embrionarias. Por otro lado tenemos Campylobacter fetus fetus, que durante años se creyó que este era solo un habitante intestinal inofensivo, que causaba abortos de forma muy esporádica. Sin embargo, la evidencia científica actual demuestra que es causante principal de los mismos síndromes de infertilidad que se le atribuían únicamente a la venerealis. El toro es el actor principal en la epidemiología de esta enfermedad. Comportándose como un portador asintomático, no muestra signos clínicos y su líbido y su esperma no se ven alterados. Aquí la edad juega un rol fundamental, debido a la anatomía prepucial. En toros jóvenes menores de 3 a 4 años, las criptas del epitelio prepucial y peneano no están completamente desarrolladas, por ende la infección en ellos suele ser transitoria. Se contagian al montar una vaca positiva y pueden transmitir mecánicamente la bacteria a otra vaca sana si la monta ocurre a los pocos minutos o días. Al no generar una respuesta inmune protectora, se curan espontáneamente, pero se reinfectan con facilidad. Por otro lado, en toros mayores a 4 años, las criptas epiteliales son muy profundas. Estas cavidades proporcionan el microambiente anaeróbico y está protegido ideal para que la bacteria se establezca permanentemente, transformando al animal en un portador crónico definitivo. Ya hablando de las hembras, al igual que los machos, la persistencia de la infección es sumamente variable. Algunas hembras logran limpiar la infección de su tracto rápidamente, mientras que otras pueden persistir como portadoras de Campylobacter fetus durante 2 años o más. Es crucial destacar que la vaca puede limpiar la mayor parte de su tracto uterino y lograr la concepción, pero la vagina puede permanecer colonizada de forma crónica durante toda la gestación, sirviendo de reservorio. Esta imagen nos lo resume mejor. Tenemos la transmisión horizontal de forma venérea. Un toro infectado puede transmitirlo a vacas sanas y asimismo una vaca infectada a toros sanos. También tenemos otra que es por los riesgos biotecnológicos. Si colectamos semen de un toro portador que no ha sido diagnosticado y este semen es utilizado en la inseminación artificial, transmitiremos la bacteria directamente al útero de la hembra sana. De la misma manera, la transmisión iatrogénica mediante el uso instrumental contaminado de inseminación y o de colecta mal higienizada representa una vía de dispersión mecánica sumamente peligrosa. En bovinos, la enfermedad afecta principalmente a animales sexualmente activos, especialmente a vacas y vaquillonas en etapa reproductiva, así como toros portadores, los cuales actúan como reservorios y fuente de transmisión durante la monta natural. Sin embargo, es importante mencionar que en ovinos, las hembras gestantes también son altamente susceptibles, debido al tropismo placentario de la bacteria. En otras especies como equinos y cerdos, la participación de Campylobacter en alteraciones reproductivas es mucho menos frecuente y generalmente se considera secundaria. Siguiendo la idea de que la vía venérea es la más común, el toro actúa como un punto clave en la epidemiología de Campylobacter, ya que puede convertirse en un portador crónico cuando la bacteria se aloja en el prepucio y las criptas prepuciales, donde permanece durante largos periodos sin producir signos clínicos evidentes, pero manteniendo la capacidad de transmisión. Durante la monta natural, el toro deposita el microorganismo en el tracto reproductivo de la hembra a través del semen y el contacto directo con las secreciones vaginales. De esta manera, Campylobacter ingresa a la vagina, donde entra en contacto con la mucosa del tracto reproductivo y posteriormente asciende hacia el cérvix. Finalmente, la bacteria logra alcanzar el útero, donde inicia su proceso de colonización y establecimiento de la infección. Una vez Campylobacter se adhiere al epitelio uterino, se activa una respuesta inflamatoria local innata, con liberación de mediadores como interleuquinas proinflamatorias que amplifican la respuesta inmune. Esto favorece el reclutamiento de las células inflamatorias, especialmente neutrófilos, generando un ambiente uterino inflamado. Como consecuencia, se produce una alteración del moco cervical que pierde su función normal de barrera y su capacidad de facilitar el transporte espermático. Al mismo tiempo, el ambiente uterino se vuelve mucho más hostil, con cambios en la secreción endometrial y el equilibrio del medio interno, lo que afecta la supervivencia espermática y el establecimiento de la gestación.
La muerte embrionaria temprana por Campylobacter en bovinos ocurre principalmente durante los 45 primeros días de gestación, aunque las pérdidas embrionarias pueden extenderse hasta aproximadamente los 90 días. Esto se relaciona, como anteriormente descrito, con un ambiente uterino inflamado que no solamente afecta al embrión, sino la implantación, y también una disminución de la viabilidad espermática, alterando la supervivencia de los espermatozoides dentro del tracto reproductivo. Como consecuencia, se compromete la fecundación y el establecimiento temprano de la gestación, lo que clínicamente se manifiesta como repetición de celos, repetición de servicios e infertilidad temporal. De forma progresiva, estos fallos reproductivos repetidos en el hato generan una disminución de la eficiencia reproductiva. Si tu hato, las vacas repiten celo constantemente, si pasan meses y no logran preñarse o empiezan a aparecer abortos aislados sin una causa clara, cuidado, porque podrías estar frente a un caso de campylobacteriosis genital bovina. Uno de los signos más frecuentes es la repetición de celo. ¿Qué significa esto? Que la vaca es servida o inseminada, aparentemente queda gestante, pero días después vuelve a entrar en celo. Esto ocurre porque el embrión muere en etapas muy tempranas. También puede observarse infertilidad temporal. La hembra tarda mucho más de lo normal en quedar preñada, incluso después de varios servicios o inseminaciones. En otras palabras, la eficiencia reproductiva disminuye y aumenta los servicios por concepción. Otro problema importante es la muerte embrionaria temprana. Muchas veces el productor ni siquiera nota que hubo una gestación porque la pérdida ocurre en fases muy iniciales. Lo único evidente es que la vaca vuelve a presentar celo. Como consecuencia de estas fallas reproductivas se prolonga el intervalo de parto-preñez, es decir, la vaca tarda más tiempo en volver a quedar gestante después del parto, lo que genera pérdidas económicas por menor productividad. En algunos casos también pueden presentarse abortos esporádicos. No suelen ser abortos masivos, sino casos aislados dentro del hato. Generalmente ocurren entre el cuarto y séptimo mes de gestación. A nivel reproductivo también puede existir metrisis o endometriosis subclínica. Esto significa que hay inflamación uterina, pero muchas veces sin signos clínicos evidentes. En ocasiones pueden observarse secreción mucopurulenta o descarga vaginal anormal. En la práctica, la campylobacteriosis debe sospecharse cuando en el hato aparecen muchas vacas repitiendo celo, largos periodos sin preñez o días abiertos, varios servicios por concepción y abortos aislados sin signos generales evidentes. El indicio no es un toro enfermo, sino un hato con baja fertilidad. Cuando ocurre un aborto, el feto puede presentar lesiones en órganos como hígado, pulmones, intestinos e incluso cerebro. Además, la placenta y las membranas fetales pueden mostrar inflamación. Continuando con las pruebas diagnósticas, tenemos la primera prueba que sería el cultivo. Campylobacter es una bacteria difícil de cultivar, pero se puede utilizar un cultivo que sea selectivo o el dar sangre. Aquí la bacteria va a crear colonias pequeñas translúcidas o ligeramente grisáceas. Como segunda prueba tenemos PCR que detecta el ADN de la bacteria. Como tercera prueba tenemos la hibridación fluorescente in situ. Esta técnica es avanzada, va a combinar lo que es la genética con la histopatología tradicional. Su funcionamiento se basa en el uso de sondas de ADN específicas que tienen un marcador fluorescente. Para realizarla se van a tomar cortes de tejidos fijados en formol como placenta o abomaso. Se va a unir directamente con el ADN de Campylobacter. Al evaluar se le evalúa la lámina bajo microscopio de luz ultravioleta. El tejido de fondo se va a ver oscuro, mientras que la bacteria se va a ver con una fluorescencia intensa de color verde o roja. Como última prueba tenemos la citología. Aquí se debe tomar una muestra, ya sea un raspado de los cotiledones placentarios o líquido del abomaso fetal. Se va a realizar un extendido, se fija con metanol y se tiñe con los colorantes de Bray o Yensa. Se evalúa bajo el microscopio con el objetivo A100X. Se interpreta como positivo cuando se observa tejido afectado, además de bacilos delgados curviados y teñidos. El tratamiento tópico consiste en la aplicación del antibiótico directamente dentro del prepucio, específicamente en la zona del glande y las criptas epiteliales, que es precisamente donde la bacteria se aloja y persiste. Hay un punto muy crítico que debemos recordar. La eficacia del tratamiento antibiótico disminuye significativamente en toros mayores de 3 años. En estos animales, si el tratamiento falla, la recomendación es considerar su descarte del hato. Por último, independientemente del tratamiento aplicado, es obligatorio realizar 4 raspajes prepuciales de control después de la terapia para verificar que realmente hubo eliminación del agente. Si los 4 controles son negativos, el tratamiento fue exitoso. Tratamiento en hembras. A diferencia de los toros, el tratamiento individual en las vacas es generalmente poco práctico desde el punto de vista operativo, especialmente en hatos grandes. Sin embargo, en casos en que se requiere intervención, el abordaje varía según el estado reproductivo del animal. Empecemos con las vacas preñadas. En estos casos se recomienda el uso de streptomicina u oxitetraciclina administradas por vía parenteral durante 3 días consecutivos. El objetivo principal aquí es proteger la gestación y evitar el aborto.
Para las vacas vacías normales, es decir, aquellas que no están gestantes y no prestan complicaciones uterinas, se utilizan los mismos antibióticos, pero la vía de administración cambia. Se aplican en infusión intrauterina, lo que permite una acción directa sobre el sitio de la infección. El caso más complejo es el de las vacas vacías con endometritis o cervicitis, que presentan procesos inflamatorios del tracto reproductor. En estos animales, el tratamiento debe ser combinado. Se aplica el tratamiento intrauterino más una terapia parenteral complementaria, lo cual requiere un manejo más cuidadoso y prolongado. Finalmente, es importante señalar que las vacas que permanecen vacías al tacto luego de un periodo reproductivo completo deben ser consideradas para descarte, ya que son una fuente permanente de reinfección para los toros durante la monta natural. El control epidemiológico de la campilobacteriosis depende en gran medida de las decisiones de manejo reproductivo que se tomen en el hato. La estrategia más efectiva para prevenir la difusión de la enfermedad es, sin lugar a dudas, el uso de la inseminación artificial con semen congelado certificado. Cuando se trabaja con inseminación artificial, los donantes de semen deben ser toros negativos a Campylobacter fetus, previamente evaluados. Aquí hay una advertencia importante que no debe subestimarse. La bacteria sobrevive tanto a las temperaturas de hielo seco como al nitrógeno líquido. Esto significa que el semen de un toro positivo representa un riesgo real de diseminación incluso estando congelado. Por esta razón, la certificación del semen es absolutamente indispensable. Además, los equipos utilizados en el proceso de inseminación deben ser desinfectados entre cada animal para evitar contaminación cruzada. En cuanto al manejo de reproductores, se recomienda usar toros jóvenes de menos de 5 años y limitar su participación a no más del 5% total de las hembras en servicio. Finalmente, en materia de reposición y segregación, siempre se debe introducir al hato machos y novillas vírgenes. Las hembras vírgenes deben servirse exclusivamente con machos vírgenes o con machos que hayan dado negativo a la prueba diagnóstica. Y bajo ninguna circunstancia se debe usar machos comunales que circulan entre diferentes hatos. Vacunación. La vacunación es una de las herramientas más versátiles en el manejo de la campylobacteriosis, porque cumple dos funciones al mismo tiempo. Actúa como tratamiento en animales ya infectados y como profilaxis en animales sanos. Hablemos primero del esquema para las vacas. La vacunación debe iniciarse tan pronto se diagnostique la enfermedad en el hato. La primera dosis se aplica aproximadamente 4 semanas antes del inicio de la temporada reproductiva. Esto es fundamental porque le da tiempo al sistema inmune de generar una respuesta adecuada. Dado que las respuestas de anticuerpos contra Campylobacter fetus son de corta duración, se requiere una segunda dosis a mitad de la temporada reproductiva para mantener la protección. El efecto de la vacuna en vacas infectadas es acelerar la eliminación del patógeno del útero y mejorar considerablemente la fertilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las vacas pueden seguir siendo portadoras incluso después de vacunarse, por lo que la vacunación sola no elimina el riesgo. Un detalle técnico muy importante es que la vacuna debe contener las dos subespecies de Campylobacter fetus, con una concentración adecuada de bacterias y preferiblemente con cepas indígenas, es decir, cepas locales aisladas en la misma región donde se va a vacunar. Esto aumenta significativamente la eficacia del producto. Para los toros portadores confirmados se recomienda vacunar con doble dosis y complementar con los 4 raspajes prepuciales de control.